sigan así, porque pues va a terminar de ir muy mal, porque no han entendido que sus mentiras que han repetido una y otra vez, sus 5 años diciendo mentiras, que el país se está acabando y que hay una terrible crisis, eso no le gusta al pueblo de México. A los mexicanos nos gusta saber de la realidad, no de la construcción de una realidad que no existe. Por eso los niveles de aprobación de la 4T del presidente López Obrador. Pero bueno, ya es por demás decirles cambien tantito, ya están perdidos. Ojalá que después de la elección reflexionen y digan, bueno, ahora sí vamos a hacer una oposición distinta los próximos 6 años. ¿Van a tener otros 6 años siendo oposición, Kenia? Pues háganlo mejor, porque estos primeros 6 años de oposición lo hicieron muy mal, verdaderamente lo hicieron pésimo. Entonces, mejor ya piensen como un equipo que ya no tiene nada que ver en este torneo, ya no están pensando en la liguilla, están pensando en el próximo torneo. Ustedes piensen en el próximo sexenio cómo van a ser oposición. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. En este Viernes Santo 29 de marzo vamos con información, pregoneros, porque volvieron a poner en su lugar, sí, a Kenia López Rabadán, la flamante jefa de oficina de campaña de la candidata del PRIAN de Xóchitl Gálvez. No da una, Kenia López y César Cravioto ahora en este espacio junto a Aristegui, pues se armó el debate y la volvieron a dejar en ridículo. Vamos a verlo, mis estimados pregoneros, como oposición en estos años han sido pésima. Es mejor que ya empiecen a pensar ya en los próximos 6 años, porque su candidata no va a ganar. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, así la puse en su lugar. Y ahí está Kenia López Rabadán, que sigue en estos debates, pues haciendo el ridículo a nivel nacional. Gracias a las 3 campañas político-electorales que están aquí con sus representantes, gracias a César Cravioto, que representa al equipo de Claudia Sheinbaum en su equipo de vocería. César, senador de la República, bienvenido al programa y bienvenido a la mesa. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días, César. Gracias a Kenia López Rabadán, senadora de la República y jefa de la oficina de campaña de Xóchitl Gálvez. Kenia, buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación a Absorber. Gracias por estar aquí esta mañana y gracias a Sofía Margarita Provencio, que es la presidenta del Consejo Consultivo Pensando en México, que es un órgano de Movimiento Ciudadano, y ella integrante del equipo de voceros de Jorge Álvarez Maínez. Sofía Margarita, buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. A los 3, gracias por estar en este día Jueves Santo. ¿Con cuántos temas? ¿Por dónde empezamos? Propongo, César, si te parece, iniciar la mesa contigo. ¿Qué tienes en mente de los muchos asuntos que están ahora discutiéndose? Estamos hablando de, varias cuestiones. Por un lado, vemos que hay algunas inconformidades desde la oposición con el tema del padrón. Por un lado está el tema de la cuestión electoral. Están asuntos delicados como lo de Mexicana que acabamos de mencionar. Están los asuntos que tienen que ver con las propuestas que están haciendo. Dime tú, César, te propongo arrancar la mesa con tema libre. Adelante. Pues muchas gracias. Pues sí, la oposición ya se siente perdida, el PRI, el PAN, los candidatos tanto a la presidencia de la República como a la jefatura de gobierno ya se sienten perdidos y ya están queriendo judicializar el proceso. Ya todos los días escuchamos que no están contentos cómo va el proceso, que no les gusta que el gobierno de la República se defienda de todas las mentiras, y ya estamos viendo esa ruta y obviamente pues no nos gusta, porque quien tiene que definir quién va a ser la próxima presidenta de México, o sea, la mayoría del pueblo de México va a definir que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, y ya lo quieren judicializar, y tan desesperados están, pues que ya hasta utilizan el logotipo del INE para decirle mentiras a los mexicanos. O sea, ya hasta el INE pues le dio una jalada de orejas a Xóchitl Gálvez y a su equipo, aquí a Kenia, que está aquí en la mesa, diciéndoles no pueden utilizar arteramente el logotipo del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué les pasa? Pues si es el instituto que es el árbitro, y ahora resulta que los del PRI y el PAN utilizando el logotipo del INE. Y insisto, esto es pues porque están desesperados, ya utilizando también a grupos delincuenciales en este proceso, lo cual también nos preocupa mucho, ya de manera cínica, reuniéndose con grupos delincuenciales, y eso habla de la desesperación. Estamos por terminar el primer mes de campaña, ven que no se modifica nada las encuestas, al contrario, cada vez más sólida Claudia Sheinbaum, entre 20, la peor encuesta nos da 20 puntos de diferencia y la mejor más de 30 puntos de diferencia, y eso pone muy nerviosos y ya cometiendo
pues actos totalmente ilícitos por parte de la oposición y vuelvo a insistir, queriendo ya judicializar el proceso electoral. Kenia López Rabadán, en alusiones, ¿qué dices? Bueno, primero que nada agradecerte esta entrevista y por supuesto decirle al señor que representa al gobierno de la corrupción y de la muerte que evidentemente Xóchitl Gálvez va a ser la presidenta y voy a explicar por qué. Primero que nada porque este gobierno de Morena es un gobierno ineficiente y corrupto. Hay muchísimas encuestas. De las 27 encuestas, Carmen, que levantaron números el año pasado en el Estado de México, la tercera y cuarta mejor encuesta, esto es, las más certeras, no las encuestadoras cuchareadas, no las pagadas por el gobierno, sino las encuestadoras que mejor se acercaron al resultado, dicen que estamos a 7 puntos. Por cierto, hay estados de la República en donde las encuestadoras decían que estaban a 12, 15 puntos abajo y ganaron por 17 puntos arriba. En fin, no vamos a discutir aquí las encuestadoras y mucho menos la metodología. ¿Qué quiero decirle a los mexicanos? Que Xóchitl Gálvez va a ser la presidenta de este país porque México necesita seguridad. Ante la irresponsabilidad brutal de López Obrador, se requiere que haya una presidenta honesta. Esa es Xóchitl Gálvez. Se requiere una presidenta que trabaje a favor de los mexicanos. Esa va a ser Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum, pues ya sabemos, va a continuar con lo que ella misma dijo, con este gobierno de corrupción. Y la verdad es que no sé si lo dijo de manera racional o insensata, como dice muchas cosas, pero lo que es un hecho es que efectivamente en este gobierno corrupto, en donde los hijos de López Obrador se han hecho absolutamente millonarios, en donde los primos de los hijos, estos los sobrinos de López Obrador se han hecho multimillonarios, muchas personas en México han perdido a sus seres queridos. Más de 200,000 familias en luto por la inseguridad y casi 1 millón de personas en medio de esta pandemia. López Obrador, Carmen, pasará a la historia no como un transformador, sino como un presidente que generó sangre y muerte en este país. Así es que, por supuesto, estamos convencidos que va a ser Xóchitl Gálvez la próxima presidenta. Y lo que al senador de Morena no le gusta, pues es que digamos la verdad, mira, le voy a quitar el logo, del INE por aquello de la sensibilidad del senador, pero lo que nosotros queremos que el INE diga es esto. Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialos. ¿Dónde está la ilegalidad aquí? ¿Sabes por qué se enojan los señores de Morena y por qué ayer en el INE hicieron un verdadero drama? Porque ellos están amenazando a la gente con que va a perder los programas sociales. Y desde tu programa le digo a todo México, cuando Xóchitl Gálvez sea presidenta, esos programas sociales se van a respetar y por supuesto se van a mejorar. César Cravioto, ¿qué nos dices? Bueno, el discurso que trae la derecha, primero, es cierto que a ellos no les gustan los programas sociales, votaron en contra, todos, pues, sí, pero tú no eres la candidata. Sí, pues mira, no, tengo otros datos. A ver, déjame terminar. Andan desesperados y ya no dejan ni hablar, pero bueno, así son. Les digo que claro que hay evidencias de que no les gustan los programas sociales. Lo han dicho todos los asesores, hasta el expresidente Fox, diciendo se tienen que quitar los programas sociales. Hace unos días oímos a Macario Schettino diciendo, pues Xóchitl no lo puede decir porque está en contienda, pero los programas sociales tienen que desaparecer. Y lo dice la propia Xóchitl, obviamente, como siempre, de manera mentirosa, sin decirlo abiertamente, pero también lo comenta. Dice, no tienen que ser programas que estén permanentemente y no a todos. Eso lo han dicho más de una vez. Y mira, Carmen, también tenemos evidencia de que lo han hecho. Yo cuando fui diputado local de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el candidato del PRI, PAN y PRD del Distrito 7 Federal en esta elección, nada más no le daba presupuesto al programa de adultos mayores, ese programa que inició López Obrador, ese programa que ya estaba en la ley de la Ciudad de México. ¿Sabes qué hacían estos corruptos? No le daban dinero, simplemente no le daban dinero al programa. Nosotros cada año, los 3 años que fui diputado local, le decíamos a Romero, el líder de Kenia López Rabadán, le decíamos, aprueben el presupuesto con suficiencia. ¿Y sabes qué hacían? No le daban dinero al programa de adultos mayores. Entonces había lista de espera en la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué esperaban? Que un adulto mayor falleciera para que otro adulto mayor entrara al programa. Claro que no les gustan los programas sociales y claro que están en riesgo los programas sociales. Claro que están en riesgo los programas sociales con estos corruptos del PRI, PAN y PRD. Afortunadamente no van a llegar. Les vamos a ganar contundentemente la elección y por supuesto que los programas sociales continuarán. Deberían de tener, aunque sea, tendrían que tener un poquito de decencia y decir, así como Milei, vamos a quitar todo eso y hacerlo, porque además traen a Milei, acá otra senadora del PAN
quería traer a Milei aquí al Senado, nosotros le dijimos, órale, que venga, para que los mexicanos sepan cómo quieren gobernar, pero no, son absolutamente, no tienen ni siquiera el valor de decir, así queremos gobernar. Entonces le dicen una cosa a la gente y después harían otra cosa, pero la mayoría del pueblo de México pues ya no se traga sus mentiras, no se las traga, y eso les molesta muchísimo, que la gente no les cree ya nadita, por eso se tienen que sangrar, pero se pinchan el dedo y en realidad la sangre les sale de la lengua, porque se muerden la lengua al decir, vamos a hacer eso, cuando todo México sabe que no van a hacer eso porque no creen en ello. Y está bien, pues que no lo crean y que defiendan que no haya programas sociales, pero que no le mientan al pueblo de México diciendo, sí va a haber programas sociales, porque no es verdad. Ellos no les gusta y lo han dicho muchos y de muchas maneras, que es tirar el dinero a la basura. Se dan cuenta de su error electoral y ahora le quieren cambiar, pero pues no, ya lo dicho está, y que no tengan miedo de decir exactamente lo que piensan y que no engañen al pueblo. Y ya, con eso nosotros estamos tranquilos. Yo quisiera hablar aquí, me parece increíble que por un lado haya una fracción que quiera hacer sentir a la gente que su voto pone en riesgo programas sociales constitucionales, lo cual es absolutamente falso. Y a quien esté escuchando, por favor, no se compren ese discurso de que sus programas sociales, porque lo que hacen es, finalmente en Morena, utilizar los programas sociales como una herramienta para ir a comprar voto y para asustar a la gente, y en lugar de que voten por una fracción o por algo que les convence, que voten por algo que aparentemente, pues desde la construcción del miedo de no ser así, van a perder un privilegio que ni siquiera tendría que ser de esa forma porque es constitucional. Pero por otro lado, y perdón, Kenia, también me parece terrible decir lo que nosotros queremos que el INE diga, estoy citando, porque nosotros no tenemos capacidad de imponerle discurso al INE, al contrario, el INE tendría que ser y es un órgano autónomo que tristemente se está viendo empujado de muchas fracciones. Nosotros estamos muy molestos, hace poco nos censuraron 2 de los spots del candidato Maines, porque aparentemente atentaban en contra tanto del exsecretario de Gobernación Adán Augusto como de la candidata Morena en Jalisco. Entonces, bueno, desafortunadamente creemos que en la institución tendría que haber mucha más neutralidad, pero aún así yo jamás me atrevería ni a amenazar a la gente con mentiras de los programas sociales, pero al mismo tiempo con tampoco decir que el INE está a merced de lo que nosotros querramos que diga. Y ahí estamos nosotros en Movimiento Ciudadano, tratando de encontrar una vía realmente sensata, sana, honesta, alegre para esta elección y que no construya desde el miedo, ni el de perder los programas sociales, ni la campaña de Xóchitl, que también apuesta por todo el tiempo decir, mexicano, no tengas miedo. Bueno, primero que nada, decirle al senador Cravioto, mi querida Carmen, que me impresiona que cite a Milei, porque entre otras cosas, Milei ha hablado terrible de López Obrador, pero bueno, pues sin lugar a dudas es uno de sus referentes seguramente. A ver, ¿qué estamos pidiendo nosotros un poco para ilustrar al auditorio? Nosotros le estamos diciendo al INE que haga una campaña en redes sociales, en televisión y en medios escritos para que le informe a los mexicanos que los programas sociales no se van a quitar, que los programas sociales son de los impuestos de los mexicanos, no de la chequera de López Obrador. Bueno, pues si López Obrador en su vida ha trabajado, no son del dinero del presidente en turno, como tampoco fueron los programas sociales de Peña, ni de Calderón, ni de Fox, que fueron quienes los empezaron. Es claro que en este discurso mentiroso y maniqueo de López Obrador y de Morena, lo que quieren es hacer pensar a los mexicanos que no va a haber programas sociales, pero a ver, programas sociales que ya están en la Constitución no se pueden quitar. Xóchitl Gálvez ha votado a favor de los programas sociales y es claro, yo lo he dicho públicamente, Carmen, los programas sociales son la redistribución de los recursos. ¿Y qué mejor que los recursos vayan a los mexicanos en lugar de ir a la chequera o en lugar de ir a la bolsa de Morena y de un montón de gente corrupta del gobierno? Ya vemos que les encanta agarrar dinero en sobres amarillos y les encanta meter un montón de efectivo y así las pacas de dinero llevárselas a su casa. Ya sabemos que en Morena les encanta la corrupción. Ya sabemos que morían de ganas por ser millonarios y bueno, pues empezaron a hacer un discurso de izquierda y terminaron con coches brutalmente caros y casas impresionantes, en lo que los mexicanos en la pandemia morían aquí en México sin medicinas y sin hospitales. El hijo de López Obrador nadaba en Houston en una alberca gigante climatizada, porque les reencanta esto de la opulencia y de las fiestas suntuosas y carísimas. En fin, todo aquello que criticaron Morena y López Obrador hoy lo hicieron y todavía lo maximizaron. Pero México necesita a una presidenta que trabaje, que dé seguridad, que dé justicia, que dé salud. Nosotros estamos absolutamente convencidos que Xóchitl Gálvez será la próxima presidenta de México porque se necesita
un país en donde salgas a la calle y puedas regresar sano y salvo, no te asesinen o no seas una persona desaparecida más en esta cifra brutal de desaparecidos que, por cierto, López Obrador quiere borrar. Que Claudia va muy bien, insisto, casi terminando el primer mes de campaña, alrededor de 30 puntos de diferencia, que los empresarios de este país no se dejen engañar, porque lo que está haciendo el PAN es levantando dinero, pues porque como saben que van a perder, pues se quieren ir con los bolsillos llenos, entonces por eso mandan sus encuestas que dicen que va cerrada. No se dejen engañar, empresarios mexicanos, lo que quieren es retirarse con los bolsillos llenos los panistas, pero van a perder rotundamente. Los que no engañen de que va cerrada, bueno, llevan 5 años diciendo mentira tras mentira, háganle un poco de caso. ¿Sabes a quién le tendrías que hacer caso, Kenia? Deberías de hacerle caso a Damián Cepeda, que es de lo más listo que tienen. ¿Qué les ha dicho Damián Cepeda? ¿Por qué se pelea con el presidente que tiene mayor aprobación en la historia de este país? Pero ustedes siguen peleándose, diciendo mentiras de López Obrador y de su familia. Sigan así, porque pues va a terminar de ir muy mal, porque no han entendido que sus mentiras que han repetido una y otra vez, sus 5 años diciendo mentiras que el país se está acabando y que hay una terrible crisis, eso no le gusta al pueblo de México. A los mexicanos nos gusta saber de la realidad, no de la construcción de una realidad que no existe. Por eso los niveles de aprobación de la 4T del presidente López Obrador. Pero bueno, ya es por demás decirles cambien tantito, ya están perdidos. Ojalá que después de la elección reflexionen y digan, bueno, ahora sí vamos a hacer una oposición distinta los próximos 6 años. ¿Van a tener otros 6 años siendo oposición, Kenia? Pues háganlo mejor, porque estos primeros 6 años de oposición lo hicieron muy mal, verdaderamente lo hicieron pésimo. Entonces, mejor ya piensen como un equipo que ya no tiene nada que ver en este torneo, ya no están pensando en la liguilla, están pensando en el próximo torneo. Ustedes piensen en el próximo sexenio cómo van a ser oposición, porque insisto, lo han hecho pésimo. Y Claudia pues va a ser indudablemente, y eso no lo pienso yo, todas las encuestas dicen, el 90% de los encuestados dicen, ¿quién va a ser la próxima presidenta? Claudia Sheinbaum. Entonces nada más aquí algunos loquillos de la oposición creen que eso no es un hecho. Es un hecho que se va a consumar el 2 de junio por muchas mentiras que diga. Kenia López Rabadán, ¿cómo cierras tu presencia aquí esta mañana? Agradecer la invitación, querida Carmen, en estos días santos, decirles a las y los mexicanos que, por supuesto, son tiempos de reflexionar. Son tiempos de pensar en que se puede tener un mejor gobierno. Son tiempos de pensar en que este gobierno corrupto de López Obrador y de Morena se tiene que ir para dejar de dañar a México. En que este gobierno corrupto que ha enriquecido a los hijos de López Obrador y a la familia y a los socios de López Obrador deben de dejar de dañar a este tan hermoso país. Este país en donde los feminicidios, los desaparecidos, los asesinatos han crecido lamentablemente porque López Obrador sabe ser candidato, pero no sabe ser presidente de la República. Y López Obrador no estará en la boleta. Quien estará es la señora Corcholata. Esa, pues no, que siendo, según ella, científica, no fue capaz ni siquiera de darle mantenimiento al metro y es la responsable de la tragedia de la línea 12. Esa señora que se quedó callada ante las masacres en este país, esa señora no puede ser presidenta por algo muy elemental. Quiere continuar con todo aquello que se hizo mal. ¿El segundo piso de qué? ¿El segundo piso de los feminicidios? ¿El segundo piso de los sobres amarillos con dinero? Para la gente de Morena y de este gobierno, México ya no se merece eso. ¿Qué se merece México, las y los mexicanos? Una presidenta inteligente, empática, echada para adelante, trabajadora, Claudia. Honesta. Una presidenta que pueda tener la sensibilidad de reconocer el dolor humano. Esa presidenta será Xóchitl Gálvez. Esa presidenta que hoy propone que en México, una vez que ella esté tomando las decisiones, las y los mexicanos tengan una tarjeta que se llamará Mi Salud, para que si tú necesitas medicinas, vayas al hospital público y si el hospital no las tiene, el gobierno te las pague. Para que si tú necesitas hospitalización o una cirugía, vayas al hospital público y si no te la pueden realizar, vayas a un hospital privado y el gobierno te las pague. No puede ser que los privilegios sean para López Obrador, sus hijos y los corruptos del gobierno de Morena. Los privilegios deben de ser para los mexicanos. Y una medicina que te puede salvar la vida, no solamente
es una esperanza para que salgas adelante, sino para que toda tu familia esté sabiendo que el Estado mexicano te cuida a ti y los cuida a todos. Ya basta de dinero tirado en un aeropuerto que no tiene vuelos, en una refinería que sigue sin refinar nada y en un Tren Maya que ya vimos, hasta se descarriló. Así como se descarriló el Tren Maya, está descarrilada también la campaña de Claudia Sheinbaum. La próxima presidenta de México será Xochitl Gálvez y, por supuesto, tú y tu familia podrán vivir mejor. Muchísimas gracias a todos, gracias César, gracias Sofía y, por supuesto, gracias Carmen por el espacio. Pues ahí lo tiene, mis estimados pregoneros, así la dejó el propio senador César Cravioto de Morena, ni más ni menos que a Kenia López Rabadán, que como vocera no da una, mis estimados pregoneros, como oposición han sido pésima durante este sexenio y el próximo, pues ya deben de estar pensando pues para dentro de 6 años, porque este que viene pues ya no van a jugar como si se tratara de un juego de fútbol, ya no están pensando en la liguilla, no alcanzan los puntos, no va a ganar su candidata. Mis estimados pregoneros, esto es lo que le dice en su cara César Cravioto a Kenia López Rabadán. Pero bueno, ahí lo tienen, se armó el tremendo debate en estos días santos. César Cravioto volvió a poner en su lugar a Kenia López Rabadán, la flamante jefa de oficina de campaña de Xochitl y su vocera. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros, que sigan pasando un excelente día. Dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta video información.